ella hace que puedo ser poco objetiva en la presentación, pero no quiero dejar de decir eh, cada una de las prestigiosas cualidades que tienen y que jamás me alcanzaría el tiempo para poder presentarla como se debe. La doctora Jimena Gambarte no solo ha sido durante este año la directora de nuestro Consejo de Cardio-Oncología, es una gran docente, una gran motivadora para todos nosotros, no solo eh, en la formación científica, de la cual cualquiera de nosotros puede acceder, leyendo un libro, entrando a una residencia. Ella nos motiva humanamente. Tiene la gran cualidad de ver en cada uno de nosotros lo mejor y potenciarnos y siempre mostrarse desde un lugar muy humilde y no desde un lugar superior. ¿Qué decirles? Especialista en cardiología, gran investigadora, ganadora de múltiples premios científicos en congresos de cardiología, investigadora principal de múltiples trabajos, insuficiencia cardíaca, cardio-oncología, lo que quieran. Es más, muchos la imitan y la copian. Es una de las autoras de nuestro consenso de cardio-oncología, de los libros de cardio-oncología. Es todo un prestigio tenerla en esta diplomatura y particularmente en nuestro módulo. Así que bueno, con todos ustedes la doctora Jimena Gambarte para hablar de hormonoterapia y cáncer de próstata y mama. Bienvenida, Jimena. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por permitirme la participación. Que va, de la presentación de Silvia es un montón para mí en un momento muy especial de mi vida. Así que bueno, nada más agradecer y poder compartir lo que les puedo dar y ofrecer desde mi punto de vista. Eh, Desde el punto de vista, digamos, cardiológico y entrándonos en la cardio-oncología, eh, para los cardiólogos generales, cuando apenas iniciamos la cardio-oncología, no es muy fácil poder acceder a todos los temas y acordarnos de todos los temas. Por eso tenemos acceso online de las guías y algunas tablas que nos pueden ayudar a cómo tratar estos pacientes y ver los efectos colaterales. Pero yo siempre trato de ver o tratar de simplificar los temas para podernos acordar en forma esquemática qué es lo que no nos podemos olvidar de algunos temas. En este caso sería la hormonoterapia, que en realidad ya al principio se llamó hormonoterapia. Yo creo que la terapia de privación de hormonal sería lo mejor para, como título, por el hecho de que empiecen a haber nuevas terapias y no solamente están con el eje hipotálamo hipofisario, que son los grandes ejes que van a estar esta noche, sino que empiezan a haber otros tratamientos en los cuales van a estar involucrados no solamente las células que apuntan tanto los estrógenos como los andrógenos, sino otros mecanismos que empiezan a verse actualmente y se empiezan ¿cómo te podría decir? Empiezan a combinarse algunas terapias de cáncer o algunas drogas que se usan para el cáncer de próstata, se van a usar para el cáncer de mama y a veces también para el cáncer de páncreas. Entonces, ya la hormonoterapia no solamente es cáncer de próstata y mama, sino también para otros cánceres. Uy, bien. Lo más importante en lo que sería en este tema es hablar de factores de riesgo. Ya la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de las enfermedades crónicas y dentro de las enfermedades crónicas no solo habla de lo que sería la enfermedad cardiovascular como tal y la diabetes como tal, sino incluye el cáncer. ¿Y por qué lo incluye? ¿Por qué empieza a ser, digamos, importante en esta definición? No solamente porque la segunda causa mundial de muerte obviamente siempre la cabeza de la enfermedad cardiovascular, sino también porque empieza a haber, digamos, una combinación de los factores de riesgo cardiovasculares con el cáncer. O sea, las dos principales causas de muerte y que dan mayor morbilidad a nivel mundial comparten factores de riesgo. Y esos factores de riesgo empiezan a ser como causa y consecuencia de las patologías primarias, sea cardiovascular o la oncológica. Y a su vez, en un ambiente favorecido, que puede ser causa-consecuencia de estas enfermedades, empieza a hablarse, o al menos ahora se habla de lo que serían los síndromes cardio-oncológicos o la cardiología reversa, en donde una patología favorece a la otra. Un tratamiento de una de las patologías favorece a la aparición de la otra, o es consecuencia.
Y así hablamos de la cardio-oncología reversa, en donde tiene esta, digamos, interacción y donde a veces los tratamientos cardiológicos por enfermedades, por ejemplo, enfermedad coronaria activa, nos permiten, digamos, acceder a algunos tratamientos oncológicos, como también nos obligan a hacer un stop en el tratamiento oncológico y ver qué es lo que se le puede ofrecer a estos pacientes. O a veces al revés, el tratamiento oncológico favorece a la aparición de la enfermedad coronaria, por ejemplo, y ahí hay que empezar a deliberar cuál es la principal causa o la principal enfermedad que va a establecer una mortalidad de ese paciente. Y de ahí darle la oportunidad al paciente a una mejor sobrevida. Entonces, creo que ya de este momento o sea, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad oncológica se relacionan muy estrechamente. Y así ya en publicaciones en el 2007 hablan de los factores de riesgo cardiovascular, un proyecto en donde hablan que el 25 por 25, o sea, se reduce un 25% de la mortalidad prematura en enfermedades crónicas para el año 25. O sea, a finales de este año este proyecto ya debería empezar a dar los resultados y son 7 ítems que en realidad los tenemos presentes como cardiólogos, que son aquellos factores de riesgo modificables que apuntando a la población general y diciéndole si vas y generás estos factores, ya, si vos tenés estos factores de riesgo y lo podés modificar, vas a modificar tu mortalidad, digamos, en un 25%. Y esto también se ve traducido en una disminución de la mortalidad a nivel, digamos, oncológico. Así cuando hablamos de enfermedad oncológica, hablamos de cáncer de próstata y mama, vemos que a nivel mundial son las principales causas de muerte en lo que sería el hombre y la mujer. Y cuando uno empieza a disminuir, digamos, esta población oncológica, y les doy acá el ejemplo de próstata, pero en mama pasa igual, uno combina esta población o la puede, digamos, mechar o aparear con una población de enfermedad coronaria. ¿Qué quiero decir? El rango etario, o sea, cuál es el rango etario del cáncer de próstata, cuál es el rango etario de la enfermedad del cáncer de mama, qué factores de riesgo predominan, principalmente lo que sería la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, o sea, que empieza a decirnos que esto se relaciona mutuamente y si tenemos que tratarlo, tenemos que pensar en estos factores de riesgo, porque los vamos a exacerbar o posiblemente los vayamos a desarrollar. Entonces, en los próximos minutos lo que vamos a ver es cuáles son los tratamientos hormonales de estas dos patologías, cuál es el impacto clínico que tenemos de estas patologías, cuáles son, digamos, las manifestaciones clínicas que tenemos que ir a buscar en nuestro paciente o que nuestros pacientes nos van a decir qué es lo que le está pasando y esas manifestaciones clínicas, cómo va a ser o qué tienen que ver con su impacto cardiovascular. Y de ahí ver cuál es el mejor tratamiento o qué le debemos decir a los oncólogos, mira, este paciente debería ser este perfil, deberíamos seguirlo más estrechamente por tal y tal razón, y así ver por último qué es lo que nos recomiendan las guías. Cuando uno habla de tratamiento hormonal en la próstata, habla principalmente del eje hipotálamo hipofisario, en donde los agonistas y los antagonistas de la hipófisis actúan sobre esta ¿para qué hacen? Para liberar la testosterona a nivel testicular. O sea, liberan la luteinizante y de ahí hacen la liberación de la hormona, la testosterona. Ese es el principal eje del tratamiento hormonal, o al menos el pilar que tienen los oncólogos como tratamiento, los oncólogos o los urooncólogos. Y empieza acá, a nivel mundial, cuál va a pesar más, si los antagonistas o los agonistas, en lo cuanto sería a la supervivencia por la patología oncológica y cuánto de esto pesa sobre la patología cardiovascular. También tenemos tratamientos que actúan sobre directamente, o sea, sobre la próstata, como son los inhibidores directamente de los receptores androgénicos, que empiezan a ver de primera generación, un poco más específicos, de segunda generación, y algunos que actúan sobre el metabolismo o más periféricamente, como es el caso de la vitamina. Todo esto va a ser el eje que, o sea, del eje que vayamos a suprimir, sea del eje hipotálamo hipofisario, sea el eje a nivel de la próstata, por los inhibidores del antiandrogénico o a nivel del metabolismo,
lo que vamos a hacer es suprimir a cero los niveles de testosterona. O sea, vamos a llevar al paciente a nivel hormonal cero. Esto es a través de droga, pero si no, uno lo puede hacer, esta castración hormonal también se puede hacer a nivel de cirugía y radioterapia, que es otro módulo, pero sí es cierto que el módulo de castración hormonal puede estar, digamos, suplementando las otras dos patologías. Habitualmente se da en cáncer de próstata avanzado o aquellos que tienen, que son localmente, están localizados pero tienen alto riesgo, o aquellos que tienen algunas otras cosas que nos invitan a participar, o sea, nos invitan a dar este tipo de drogas. Bien lo saben los oncólogos y cuando ven esta patología, ahí nomás deberían enviarnos a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que depresión de los niveles de testosterona, va a haber un cambio todo a nivel metabólico. Si nosotros nos tenemos que acordar de cáncer de próstata, hormonoterapia, nos tenemos que acordar de un síndrome metabólico, que es muy parecido al síndrome metabólico conocido por los cardiólogos, pero lo llamamos un síndrome metabólico light. ¿Qué quiero decir? Hay una dislipemia, pero principalmente una extensa una hipertrigliceridemia. También al disminuir el estadio hormonal de la testosterona, empieza a haber síntomas como flash, como sofocos, como ocurre en la menopausia en las mujeres, empieza a haber fatiga, es como el desgano completo de la persona, empieza a cambiar a nivel físico, en donde disminuye la masa muscular, aumenta la masa no magra, o sea, la masa o sea, la grasa corporal, empieza a haber más, digamos, riesgo de fractura porque hay una alteración en el metabolismo calcio-fósforo, o sea, en el metabolismo óseo, y ni hablar si los niveles de testosterona están bajos, cómo va a ser todo a nivel sexual. Disminuye la libido y disminuye todo lo que sería o sea, empieza la disfunción eréctil y con eso toda la consecuencia psico-oncológica que trae estos pacientes. El hombre no está tan familiarizado con estos cambios hormonales como sí sucede en la mujer. La mujer tiene como ya aprendido que va a venir la menopausia y estos cambios hormonales van a suceder en algún momento y por más que uno no quiera, de alguna forma lo tiene en la cabeza. En cambio, el hombre lo experimenta solo si tiene el cáncer de próstata. Entonces, por ahí, a pesar de que ambos, o sea, tanto la próstata como la mama, tienen cambios a nivel hormonal que son muy parecidos, el hombre lo manifiesta o lo exterioriza un poco más que la mujer y es más reticente a estos síntomas y a veces esto conlleva a que la supresión o la, digamos, eh, la negatividad al inicio del tratamiento o a los mediados del tratamiento, hasta a veces suspender el tratamiento. Entonces, tenemos que hacer bastante hincapié en esto y a veces la psicooncología nos puede ayudar mucho para que la persona pueda sobrellevar este tratamiento sin tener tanto desgano o tanto, digamos, negatividad por los síntomas que pueden aparecer. Y además de esto, no solamente que hay una alteración en el perfil lipídico, sino también hay una alteración en las placas de colesterol. Varios trabajos empiezan a ver que la placa de colesterol no es lo mismo que la placa de colesterol en un paciente sin patología, digamos, oncológica de tratamiento. Entonces, empieza a haber una diferencia, a pesar de que comparten los factores de riesgo, a pesar de que tienen, digamos, un tratamiento hormonal que da unos síntomas similares a la menopausia y que tiene un perfil muy parecido a una enfermedad coronaria muy habitual en los pacientes por encima de 65 años, la placa de colesterol es completamente diferente. Son parecidos, pero no igual. Es un síndrome metabólico parecido, pero no igual. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Y cuando hablamos de estas drogas, de este eje, hablamos de los agonistas, principalmente lo lleva a la cabeza, o el más conocido es el leuprolide o el goserelin, los antagonistas, el, el de Garelix como principal, o sea, depende de las corrientes, depende el acceso que uno tenga. Los agonistas son los más habituales digamos, de obtener y algunas prepagas, o al menos de acuerdo al país en donde uno, digamos, convive, o las prepagas si es a nivel, digamos, público o privado,
empieza, digamos, a dar el ok para el mejor perfil de tratamiento de privación hormonal según las comorbilidades del paciente y según los efectos colaterales del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene más de 65 años, que tiene enfermedad coronaria y tiene varios factores de riesgo, y los agonistas del eje hipotálamo hipofisario no van a ser, digamos, la droga más adecuada. Por ahí es la droga que le da o le concede su prepaga, pero si uno hace una excepción, buscará otro perfil de droga para evitar los efectos colaterales. Los antiandrógenos de primera y segunda generación, con mejorías de los perfiles, siendo más perfeccionistas, también tienen efectos colaterales. Ninguna terapia de privación androgénica no tiene efectos colaterales. Algunos dan más hipertensión que otros, otros están más relacionados con enfermedad coronaria, algunos están más o el inicio o la exacerbación de su diabetes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y muy poquito, pero sí existe una alteración eléctrica que favorece a la prolongación del QT. Y esto está muy relacionado con los niveles hormonales. O sea que no debemos olvidarnos que la alteración a nivel eléctrica sí existe, que la alteración a nivel de QT sí existe, que es súper bajo, pero existe. Y sí, también, que no es lo más frecuente, pero en el caso de las mujeres sí, la fibrilación auricular. No solamente está relacionado con la terapia como tal, sino con todo digamos, el ambiente donde se desarrolla esta terapia. Pacientes más añosos, pacientes que son hipertensos, pacientes que tienen ya de por sí una dilatación auricular y bajo un tratamiento de deprivación androgénica favorece a la aparición de la fibrilación auricular. Así empiezan los que serían los trials, en donde ven primero en cohortes, digamos, observacionales en distintos países, Suecia, Italia, Estados Unidos, ven que esta terapia de privación hormonal empieza a tener un riesgo, o sea, esta población que es sometida a este tratamiento tiene un riesgo mayor de comorbilidad cardiovascular. Y esto no se da, no es, digamos, droga dependiente, sino empieza a haber en las diferentes terapias un aumento de la comorbilidad, o sea, un aumento de la enfermedad cardiovascular. Si bien en algunos dicen que no es fatal, en algunos les empieza a dar mucho más importancia. Entonces, la FDA, tanto la europea como la americana, dice, está bien, tenemos que hacer un tratamiento hormonal, le mejora la supervivencia a los pacientes con cáncer de próstata, pero no se puede uno olvidar que aumenta el riesgo cardiovascular. Esto hay que decirlo y esto como hay que decirlo, hay que tomar cartas en el asunto. O sea, hay que hacer algunos estudios más randomizados, estudios más prospectivos, ver qué es lo que sucede y empezar a diferenciar a qué paciente uno le va a dar esta terapéutica o no. Y así empiezan a aparecer primero los observacionales con resultados diversos. Hay grupos en donde hablan de que esta terapia hormonal no hay diferencia con respecto a los eventos cardiovasculares. Hay grupos que dicen que aumenta, hay grupos que dicen que disminuye. Pero sí, a mí me gusta siempre dar algunas diferencias. Por ejemplo, el grupo taiwanés, que siempre los grupos orientales tienen mucha cantidad de pacientes por la población de esos países, entonces los estudios observacionales son de mucha proyección, habla de que sí existe, al menos ellos pueden decir que sí hay relación con la enfermedad cardiovascular, pero también hacen un estudio observacional de la placa de colesterol. Y ahí empiezan a ver estas diferencias que yo les mencionaba, que hay aumento de la parte de dislipemia, hay aumento de la placa de colesterol y esa placa de colesterol se diferencia a la placa de colesterol común y corriente de una enfermedad cardíaca del paciente que no está en tratamiento con deprivación androgénica. Y esto está bueno porque quiere decir que tiene relación con el tratamiento y quiere decir que tenemos que ser más específicos. Empiezan los estudios observacionales, como les decía, ya lo demuestran, empiezan entonces los estudios, los randomizados. Como siempre, en cardiología, observacional, randomizado, y después del randomizado empiezan a ver los metaanálisis con mayor jerarquía en lo que es poder estadístico sobre los randomizados, pero nunca un randomizado va a ser menor que un metaanálisis, salvo que el metaanálisis sea realizado solamente por los randomizados. Y aquí
hay dos trabajos grandes, que es el Hero y el Pronounce, en donde hablan de esta diferencia, o al menos buscan detectar esta diferencia a nivel cardiovascular entre agonistas y antagonistas. Algunos con diferencias positivas y otros no. ¿Qué quiero decir? Hay una diferencia en cuanto a resultados. Y lo que se puede sacar de este análisis es que no le da diferencia cardiovascular entre agonistas y antagonistas, es porque ese pool de pacientes estuvo seleccionado por cardiólogos y ese pool de pacientes estuvo más seguido por cardiólogos. Y creo que ahí puede radicar esta diferencia entre agonistas y antagonistas. ¿Por qué? Porque después cuando uno empieza a indagar a través del Wording de la FDA o sea, europea y americana, y empieza a indagar los estudios observacionales y algunos resultados diferentes en los randomizados, ve que hay, digamos, diferencia en los MACE, hay diferencia en los eventos cardiovasculares de acuerdo a las drogas. Hay drogas que favorecen el infarto, hay drogas que favorecen la trombosis venosa profunda, hay drogas que favorecen más a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Y si se acuerdan del cuadro que yo les decía del estadio hormonal versus, o sea, el cuadro de cómo actúa esta terapia androgénica y los efectos colaterales, esto es lo que les estoy mostrando traducido en este trabajo. También existen las combinaciones de estos trabajos. ¿Qué quiero decir? Estas combinaciones, hay combinaciones que empiezan a ser, no quiero decir fatal, pero hay combinaciones en donde uno no debería realizarla porque los eventos cardiovasculares son más pronunciados que otras combinaciones. Entonces, acá el mensaje hasta ahora debería ser, tenés un paciente con cáncer de próstata, tenés que mirar las comorbilidades que tiene él previo al inicio, ver el perfil de tu paciente y decir, bueno, ¿qué es lo que va a recibir? Una terapia androgénica de deprivación androgénica como ayudante o neoadyuvante o una supresión directamente porque realizó radioterapia y no quiso hacer más nada, entonces agrega la terapia hormonal, o como hizo una supresión hormonal con la cirugía y después hubo un resabio o una metástasis o un cáncer de próstata de alto riesgo. Y la combinación nos las va a dar el oncólogo, pero nosotros no debemos olvidarnos que hay combinaciones que a nosotros a nivel cardiovascular nos vamos a enfrentar. Y así empieza, digamos, esta lucha entre agonistas y antagonistas, que son, digamos, la base del tratamiento, en donde diferentes metaanálisis, como les decía, algunos randomizados y observacionales, nos dan y nos dicen, mejor entre los dos, lo mejor o una diferencia a favor sería que los antagonistas tienen, yo los usaría en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular o al menos tienen mayores antecedentes con respecto a los agonistas. ¿Qué quiere decir? Si tenés enfermedad cardiovascular o tenés un paciente de alto riesgo y tenés que elegir entre agonistas y antagonistas, sería el peso para elegir el antagonista. Pero no solamente, como hablábamos, que este eje era solamente de antagonistas y agonistas, sino teníamos el eje hormonal basado sobre la próstata como tal. Y ahí vienen dos grandes tratamientos, que son los inhibidores o los antiandrogénicos de primera y segunda clase, y los que yo les digo, los ARPI y los PARPI. Los ARPI son los inhibidores antiandrogénicos y los PARPI es la nueva generación de tratamientos en donde ya les voy a comentar que es el Lorapanib, que lo que tratan de hacer es en aquellos pacientes que tienen o que son de muy alto riesgo, que tienen metástasis, lograr una mejor sobrevida. Y tienen buenos resultados, pero sí con efectos colaterales. Y a diferencia de los antagonistas y los agonistas, los trabajos que existen en la actualidad hablan de que tanto en los de primera y segunda generación de antiandrogénicos difieren en los eventos cardiovasculares. O sea, algunos favorecen a los eventos, digamos, coronarios, algunos favorecen la aparición de hipertensión, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, algunos son más protectores que otros. Y si nos olvidamos, no importa. Googleamos, tenemos una tabla, podemos mirar la tabla de las guías y nos podemos guiar cuáles tenemos que ser más exhaustivos en mirar en los factores de riesgo.
Pero si nos acordamos a grandes rasgos, siempre la hipertensión y la enfermedad cardiovascular hay que ir a buscar. Y con respecto a los PARP, que yo les digo que son los inhibidores de los PPAR, o más digamos, a nivel como de ADN, ya no a nivel más molecular, son muy estudiados con efectos cardiovasculares. Y cuando uno mira ahí, hay diferencias también. O sea que cuando uno a medida que va bajando de ese eje, empieza a haber diferencia en cuanto a las drogas. ¿Qué quiero decir? Vamos de antagonistas y agonistas, si tiene factores de riesgo, no tiene factores de riesgo, cuál elijo, hasta uno algo más específico, en donde puedo hasta elegir la droga que tiene menos efectos colaterales y de esos efectos colaterales puedo seleccionar cuáles voy a querer tener menos. Y así, este año ya se publicó digamos, un trabajo en donde habla de esto que les venía diciendo. Tenemos agonistas, antagonistas, y dentro de los agonistas y los antagonistas, y bueno, los agonistas tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad coronaria. O sea que si el paciente tiene este antecedente, no los elegiría. Y entre ellos dos, como el goserelin y el leuprolide, a su vez el leuprolide favorece más a los eventos arriba. Con respecto a los antagonistas tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de enfermedad de valvulopatía, pero si yo tengo que elegir, voy a elegir esto, si la prepaga o lo que sea, o el oncólogo me manda y me dice, puedo elegir entre agonista y antagonista a nivel oncológico, para ellos es igual, yo creo que si, ahí tengo que definir si mi paciente qué es lo que le va a favorecer de acuerdo a esto, al mayor riesgo cardiovascular. Cuando bajamos a la próstata y vemos ya los antiandrogénicos, decimos que empieza a haber diferencias entre lo de la primera y la segunda generación. La bicaletamida es un, digamos, antiandrogénico de primera generación y esto favorece un poco más a la enfermedad coronaria versus la ENSA y la APA, en donde tienen, como no decir un factor protector, pero tienen menor evidencia de enfermedad coronaria, pero sí de hipertensión, de insuficiencia cardíaca y algunas alteraciones a nivel eléctrico. O sea que ninguno deja de tener efectos colaterales. Hay que buscarlos y hay que seleccionarlos. Y en cuanto a la viterona, como siempre está asociada al uso de corticoides, uno no tiene que olvidarse que bueno, va a favorecer a veces a la insuficiencia cardíaca, la hipertensión y la fibrilación auricular. Y los PARP, que son los que yo les decía, los inhibidores, esto a nivel molecular, que no solamente se da en el cáncer de próstata, sino en otras patologías oncológicas, esto tiene menor riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, y sí es cierto que están más dados, o se los usa o tiene un uso más compasivo, por así decirlo, para los pacientes con metástasis. Esto es todo lo que se va a venir, porque el cáncer de próstata tiene buena evolución cuando es tratado y tiene, digamos, una buena supervivencia. Y por lo tanto, la morbimortalidad cardiovascular es lo que va a dar a este paciente, digamos, una estabilidad en la parte oncológica, pero una inestabilidad en lo que sería su morbimortalidad. Si nos tenemos que acordar de estas dos, digamos, de estos dos esquemas. El del lado de la izquierda son los efectos colaterales de la terapia antiandrogénica con las principales drogas, y el esquema de la derecha es un esquema a nivel de pescado. ¿Qué quiero decir? Todo lo que he dicho en estos últimos 10, 15 minutos se resume en esto. Tengo el paciente, tiene su cáncer, miro los factores de riesgo, miro la terapéutica oncológica que me puede ofrecer el oncólogo o que me ofrece el oncólogo, y de ahí veo cuáles van a ser mis efectos colaterales y los voy a ir a tratar. Voy a tratar los factores de riesgo previos y voy a tratar los posibles que se me puedan venir. O sea que empezamos desde la cola y vamos hasta la boca. Así las guías, al menos las urológicas, y es muy piola este abordaje de semáforo en decir, bueno, tengo pacientes que no tienen factores de riesgo o tienen digamos, un pretest bajo, le doy un semáforo verde para que empiece su terapia oncológica sin problema. Aquellos que son de terapia, que tienen factores de riesgo, que tienen enfermedad coronaria, que son conocidos o que han tenido un evento hace poco, van a tener un semáforo en rojo, y eso sí o sí no deberían ser, digamos, no estudiados por un cardiólogo o un cardiooncólogo,
y obviamente en el medio de estos dos grupos estarían los amarillos, que deberían ser evaluados por la gente de cardiología o cardio-oncología, con un seguimiento más estrecho para el grupo amarillo y rojo, con un seguimiento más focalizado y en búsqueda de estos efectos colaterales. Cuando hablamos de cáncer de mama, es muy similar al cáncer de próstata. ¿Qué quiero decir? Volvemos otra vez a un eje hormonal basado en los estrógenos, en donde lo que vamos a hacer o es inhibir la producción de estrógeno o favorecer la eliminación, digamos, de los estrógenos o la utilización a nivel periférico. Esto lo que nos permite es que los niveles de estrógeno bajen y con eso todos los efectos hormonales que tienen los estrógenos. Los estrógenos no es que sean malos, los estrógenos tienen digamos, un efecto a nivel endovascular que es bueno y que las mujeres en la perimenopausia y en la posmenopausia empiezan a tener los efectos colaterales o los pronuncia o en la clínica de la menopausia, que son muy similares a los que van a tener los pacientes con esta terapia de deprivación. Más familiarizado en la gente, digamos, en la población femenina con respecto a la masculina, pero sí por ahí no conscientes de que esto puede aparecer a una edad temprana. El cáncer de mama empieza a ser el primer cáncer a nivel, digamos, en Argentina y a nivel mundial en cuanto a la población femenina. Entonces, la edad empieza un poco a caer y cada vez vemos gente más joven con un cáncer de mama. Entonces, los síntomas perimenopáusicos, por así decirlo, de la menopausia empiezan a ser más precoces por este tratamiento de deprivación hormonal. Cuando uno ve las drogas o los grupos de drogas que pueden dar esta deprivación hormonal, tenemos aquellos que actúan sobre el eje, agonistas del eje, en donde van a hacer un feedback negativo, ¿qué quiere decir? Favorecen a la liberación de la luteinizante y con eso la producción de estrógeno y al tener mayor liberación de estrógeno o tener más estrógeno circulante va a ser un feedback negativo a nivel del eje hipotálamo hipofisario y ahí se termina la producción. O vamos a tener lo que serían eh, los inhibidores de la aromatasa, que la aromatasa es la enzima que va a convertir los andrógenos en estrógenos, entonces al inhibir esta conversión disminuye la liberación, disminuye la conversión de los estrógenos y con esto los niveles, o también podemos tener lo que sería a nivel periférico la degradación de los estrógenos. O sea, esto, por un lado, es lo que habitualmente llamamos la deprivación hormonal o la hormonoterapia en el cáncer de mama. Pero las nuevas tendencias o los nuevos tratamientos nos llevan también a que tengamos que conocer otras terapias como es aquellas que actúan sobre el ADN, que son estas que están acá abajo, que es los que actúan sobre el C4-C6, eh, y van a ser muy conocidas en el cáncer de mama metastásico con buenos resultados, pero también con efectos colaterales. Entonces, cuando uno habla de efecto hormonal, habla principalmente, o la terapia de deprivación hormonal en el cáncer de mama, habla principalmente de esto. En el caso de los agonistas del eje hipotálamo hipofisario, principalmente conocidos como la droga del tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa, conocidos principalmente por la droga anastrozol, o la de degradación como el fulvestrant. ¿Cuándo uno va a elegir estas drogas? De acuerdo al estadio que tenga la persona, de acuerdo a la edad de su cáncer de mama y de acuerdo a los factores de riesgo. Si son perimenopáusicas, si son premenopáusicas, si son posmenopáusicas, porque los efectos colaterales de estas drogas van a diferir. Como pasaba con el cáncer de próstata, con el cáncer de mama sucede lo mismo. Sí es cierto que hay perfiles de drogas que favorecen o mejoran o tienen una mejor supervivencia, o sea, un mejor tratamiento para la patología oncológica, pero tienen efectos colaterales mucho más pronunciados. Así, los inhibidores de la aromatasa eh, tienen un perfil muy diferente a, eh, o sea, a los agonistas del eje hipotálamo hipofisario. O sea, el tamoxifeno es muy parecido, o sea, es la droga, digamos, principal que acompaña al cáncer de mama durante 5 o 10 años, con un periodo
que a veces lo prolongan a 10, tomando efectos colaterales que pueda tener la droga, y los inhibidores de la aromatasa más relacionados con lo que sería la enfermedad cardiovascular, y por ende uno tiene que hacer un warning de decir, bueno, estos tienen buena supervivencia, da buenos resultados a nivel oncológico, pero tenemos esto, que a nivel, digamos, de enfermedad cardiovascular es mayor en los inhibidores con respecto a al tamoxifeno. El tamoxifeno ya vamos a ver más adelante, pero tiene mayor efecto trombogénico y principalmente en los dos primeros años. Ni hablar, y no lo quise poner acá, como los efectos colaterales de estas drogas son muy parecidas a las que vimos al hombrecito en el cáncer de próstata. Acá, al bajar los niveles de estrógeno, nos tenemos que acordar en la clínica de la menopausia. Sofocos, alteración a nivel del sistema osteoarticular, aparecen, digamos, alteraciones a nivel ósea. Si la persona no es de hacer ejercicio, esto se va a pronunciar mucho más. A nivel, digamos, del perfil lipídico también. Y obviamente esto trae también, como en el hombre, una alteración a nivel psicológica, no solamente por tener un cáncer de mama, sino a nivel hormonal, la revolución hormonal y todo lo que genera la deprivación de los estrógenos, también influyen en aceptar o no un tratamiento, en continuar un tratamiento y en aceptar los posibles efectos colaterales del tratamiento. Entonces, no debemos dejar de lado que estos sofocos a veces pueden ser tratados con una terapéutica como, por ejemplo, los inhibidores del CIRS, como fluoxetina, paroxetina o alguno de ellos, y disminuyen un poco la actividad o, digamos, la generación de estos sofocones, que está muy en relación persona dependiente. Hay genética que favorece a la aparición de esto, hay receptores, hay, digamos, todo un mundo que puede estar relacionado con esto y no la persona eh, minimizar que a ella no le va a pasar, porque hay personas que no lo tienen y hay personas que lo tienen. Por eso hablo de que hay que buscarlo y preguntarle al paciente si esto le interfiere mucho en su vida, porque va a depender si va a continuar o no para nosotros el tratamiento. Cuando hablamos de estudios observacionales, estudios retrospectivos, de acuerdo a la terapia, o sea, estrogénica, o sea, o sea, hormonal, hormonoterapia o la deprivación de los estrógenos, vamos a ver múltiples efectos colaterales, vamos a ver estos que parecen no importar, pero son importantes, los sofocones, todo lo que sería la pérdida de masa muscular, todo lo que sería la osteoporosis y aquellos efectos cardiovasculares mayores. Y empiezan a diferir, como les decía, esto se empieza a ver en los estudios observacionales. En el primer estudio que les pongo acá en la diapositiva, incluyen varios pacientes de diferentes poblaciones, americanas y europeas a nivel del Reino Unido, pero en sí ven lo mismo. En pacientes con cáncer de mama postmenopáusicas observan un mayor riesgo de enfermedad coronaria en aquellas que son usuarias o al menos que les indicaron los inhibidores de la aromatasa, en comparación a aquellas que no se lo indicaron o están en relación con el tamoxifeno. O sea, si volvemos a la filmina anterior, lo que nos están comparando son estos dos tratamientos que son los pilares, uno para la pre y otro para la posmenopausia, o a veces se relacionan de acuerdo al perfil del paciente en elegir o no algunas terapéuticas. En el caso del tercer trabajo, lo que habla es esta asociación entre los inhibidores de la aromatasa y un mayor riesgo cardiovascular en poblaciones que a veces no están muy definidas. ¿Qué quiero decir? Sabemos que da mayor enfermedad cardiovascular en tal población, mayores de 55 años, pero en aquellas que son menores de 45 años y mayores de 55 y habitualmente se da una en tamoxifeno y el otro en los inhibidores de la aromatasa, cuando uno cambia esos grupos, no se sabe qué es lo que sucede. Si es que si pasamos a tener muchos años de inhibidores de aromatasa, ¿qué es lo que sucede con esa población? Se empieza a tener enfermedad cardiovascular mucho más temprana con respecto a la población que venía tomando tamoxifeno o aquellos que comparados con aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular, no tienen enfermedad oncológica, ¿qué es lo que les sucede?
Son estudios son estudios observacionales, pero sí empiezan a visualizar que esta terapia de deprivación hormonal tiene que ser individualizada. Es como elegir una carta, vamos a un restaurante, tenemos muchas opciones y hay que elegir el mejor plato que quiero comer ese día. Es elegir el mejor traje que le viene bien a esa persona. En el cáncer de mama empieza, digamos, es mucho más estudiado, o al menos inicialmente, y ahora es uno de los cánceres que más proyección tiene a nivel mundial, no solamente por la importancia que tiene, sino por el nivel de investigación que tiene. Y la hormonoterapia ha sido uno de los pilares en esto de los boom de los trabajos. Y cuando uno compara los inhibidores de la aromatasa con respecto a los agonistas, o sea, tamoxifeno versus, seguimos en esto, tamoxifeno versus anastrozol, uno ve que existe esta diferencia, que existe mayor enfermedad cardiovascular uno versus el otro, que hay que elegirlo y que en algunos este perfil hormonal puede favorecer la enfermedad cardiovascular. Y si tenemos que resumir las diferencias entre estos dos grupos, uno ve esta slide y la va a resumir muy bien. ¿Qué quiero decir? Pacientes jóvenes que se les da principalmente el tamoxifeno por una larga data, que entre 5 o 10 años, hay que mirar bien los 2 primeros años porque el efecto colateral más frecuente es la trombosis venosa profunda, o sea, la enfermedad tromboembólica. Es de 2 a 3 veces más que aquellos que no toman tamoxifeno, y si encima tienen algún factor relacionado que sea trombogénico, aparte de lo oncológico, que quiere decir, por ejemplo, si ya se conoce que tiene un factor de 5 Leydig positivo, llega a tener 5 veces más riesgo de una enfermedad trombosis, o sea, de trombosis venosa profunda, con Mm. tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiero decir? Paciente joven, siempre la mayoría recibe tamoxifeno. Miremos estos 2 primeros años, miremos que no tenga trombosis venosa profunda versus TEP, y ojo, que no tenga alguna patología que favorezca a esta trombosis. Si la tiene, no va a ser el tamoxifeno la droga de elección para esta paciente. Y si nos vamos para el otro lado, aquellos que ya tienen, digamos, indicación de inhibidores de la aromatasa, ya que solamente vamos a usar esa droga porque el perfil de patología oncológica nos permite eso, tenemos que tener en cuenta que estas drogas favorecen a la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca, a la enfermedad cardiovascular, a todo este síndrome metabólico que va a desencadenar o puede desencadenar una enfermedad coronaria. Son dos extremos, extremo para el tamoxifeno con la enfermedad trombosea, o sea, la trombosis venosa profunda y el TEP, y el otro extremo, todo lo que sería factores de riesgo y enfermedad cardiovascular. Si nos acordamos así, creo que con esto ganamos la batalla para lo que sería la hormonoterapia en nuestro tratamiento en el consultorio de cardio-oncología. Y como les decía, también tenemos que empezar a familiarizarnos con este tipo de drogas, porque va a aparecer en nuestro consultorio, empiezan a aparecer los pacientes con mayor supervivencia del cáncer de mama. Si bien es cierto que no es una hormonoterapia como tal conocida por este eje hipotálamo hipofisario, pero sí interviene a nivel molecular, a nivel celular, y tenemos algunos efectos colaterales que debemos conocer, como es eh, la fibrilación auricular, que es muy frecuente en estos pacientes, y todo lo que sería el trastorno alteración eléctrica, por lo que se recomienda sí o sí en estos pacientes tener un electrocardiograma basal, como también se recomienda en la terapia antiandrogénica, o sea, la terapia de privación androgénica, como la terapia de privación. Cáncer de mama no significa que el cáncer de mama es solamente en la mujer, el cáncer de mama también se da en el hombre, el cáncer de mama también tenemos una población especial en las pacientes con embarazo, el cáncer de mama también es localizado y con buen pronóstico. Tres panoramas completamente diferentes, tres panoramas que se van a
o tres poblaciones que se van a tratar diferente. Uno, porque es del sexo masculino y que va a llevar una terapia antiestrogénica, pero sí tenemos que pensar que los andrógenos están relacionados con esto. El otro, la población de embarazo. Un embarazo no quiere decir que no pueda llevar a cabo un tratamiento oncológico y que ese embarazo tiene que ser, digamos, abortado o darle la toma de decisión al familiar o al paciente sí o sí entre uno y el otro, o sea, entre el embarazo y la patología oncológica. Gracias al advenimiento de las nuevas terapias, madres pueden llegar a término de su embarazo, dar a luz o hacerlo por cesárea y continuar con su tratamiento oncológico. Obviamente, hay drogas que se permiten durante la gestación, o sea, durante los meses, los trimestres de tratamiento. Hay drogas que no se permiten. La radioterapia, por supuesto, no va a estar dentro de los meses de embarazo, sino posterior a haber nacido el niño. Y el carcinoma in situ es un carcinoma muy frecuente, con buen pronóstico y muy, digamos, plausible de tratamientos de terapia, digamos, antiestrogénicos. Cuando hablamos de estratificación de riesgo para estos pacientes, las guías europeas hablan del score 2, en donde es como un Framingham, pero más, por así decirlo, más ayornado a la población oncológica, o al menos más aceptado en la población oncológica, y nos permite un poco determinar el perfil del paciente que tenemos, si es un perfil de paciente amarillo, verde o rojo para la terapia que le vamos a dar. Las guías son muy referentes y hacen mucho hincapié en los factores de riesgo, principalmente en lo que es dieta, principalmente en ejercicio, y todo esto está acompañado porque los efectos colaterales de esta terapia. No olvidarse de lo que es la osteoporosis precoz, no olvidarse del cambio del perfil lipídico de estos pacientes, no olvidarse de este síndrome metabólico. Si nos acordamos de eso, nos tenemos que acordar de cuál va a ser nuestro target de tratamiento de los factores de riesgo. Y como recomendaciones, por ejemplo, las guías nos dicen, utilicemos ese score, que es el score COV2 o el 2OP si es mayor, de acuerdo a la edad de 65 o 75 años. Utilicemos un ecocardiograma para aquellos que tengan enfermedad coronaria o antecedentes o mayores factores de riesgo. Un electrocardiograma basal no se le niega a nadie, mirando principalmente qué ritmo tiene y mirando si tiene o no, o detectando su QT de acuerdo al tratamiento que vayamos a elegir. Y sí o sí detectemos qué terapia vamos a dar, si va a favorecer o no a la enfermedad cardiovascular. Como resumen, yo creo que lo que tenemos que hacer, o al menos en la cabeza, nos tiene que quedar esto. Terapia hormonal, paciente de próstata, mama. ¿Cuáles son los cambios a nivel manifestaciones clínicas? Es como si fuera una menopausia, tanto en el hombre y en la mujer. O sea, fijémonos cuáles son los síntomas de menopausia, al menos las mujeres lo tenemos un poquito más ayornado, sofocones, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, un síndrome metabólico, alteraciones osteoarticulares. Con que quedemos con eso, estamos muy bien. ¿Qué es lo que sucede en la menopausia o es mayores, digamos, mayores, digo, 50, 60 años? Es lo que prevalece es la enfermedad coronaria. Nos acordamos que la enfermedad coronaria hay que empezar a buscarla en las dos poblaciones. ¿Qué tratamiento es la hormonoterapia? Principalmente, tanto en la próstata como en la mama, ¿qué tiene que ver? Si es hormono, eje hipotálamo hipofisario. Vamos a tener agonistas, vamos a tener antagonistas. Algunas drogas van a favorecer o no a lo que sería a la enfermedad cardiovascular, y si no favorecen a la enfermedad cardiovascular, van a favorecer a lo que sería hipertensión, dislipemia, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular. O es una o es la otra. Y en el caso de las mujeres, acordémonos que el tamoxifeno da más trombosis venosa profunda y TEP, y el contrario, el grupo contrario al tamoxifeno, nos va a dar más o nos va a favorecer más la enfermedad coronaria. Si uno tiene en claro esto así, esquemático, de ahí en más uno puede saber un montón de cosas. Si tenemos en claro que tenemos que ir a buscar esto en el consultorio, vamos a saber qué pedirle al paciente. Electrocardiograma basal,
Le pediremos prueba funcional de acuerdo al riesgo pretest que tenga ese paciente previo al tratamiento y lo seguiremos de acuerdo al riesgo de pretest y a la terapia hormonal que estéis recibiendo. Y con esto daría de finalizada la charla. Muchas gracias. Gracias a vos. Y mi hermosa clase. Uy, te están mandando un montón de aplausos, de corazoncitos, de todo. Miren que tiene novio, a los varones que están mandando corazones. Gracias, gracias a todos por todos los hermosos saludos. Ahí, Jime, Carolina te quiere hacer una pregunta. Sí, Sí, buenas noches, doctora María Jimena. buenas Excelente noches. presentación y muy didáctica su clase. Eh, yo quería preguntarle sobre la parte genética. Muchas veces Sí, en el consultorio los pacientes nos preguntan, y además porque yo también he tenido la experiencia, ¿no? De tener pacientes que su abuela tuvo cáncer, su mamá tuvo cáncer de mama, la abuela tuvo sí, cáncer de mama, la abuela, la mamá, y luego ella está teniendo cáncer de mama. Entonces, la siguiente pregunta que me dice es, ¿mi hija tendrá cáncer de mama? ¿Cómo puedo saber? Entonces, quisiera que usted, no sé si tenga alguna información, seguro que sí, sobre la parte genética en cuanto a que si un familiar tiene cáncer de mama, el siguiente familiar lo va a tener. Yo tengo el caso de esta amiga que su abuela tuvo cáncer y falleció, su mamá tuvo cáncer y falleció, y ella tuvo cáncer y sus dos hermanas, o sea, las tres tuvieron cáncer, pero las tres han sí, sobrevivido, las tres han sobrevivido. Y la que tuvo cáncer de mama tuvo primero cáncer de mama, luego pasaron 10 años, fue a una sí. ginecóloga, le dije, mira, ya pasaron 10 años, no hay ningún problema, y esto ya estaba en la menopausia, entonces le dijo, mira, podemos iniciar por tus síntomas de menopausia, podemos iniciarte hormonoterapia para que tú, estrógenos, para que tú puedas superar eso, y le da cáncer en la otra mama. Recibe su tratamiento y después de 10 años viene a vivir aquí a mi casa y entonces el año pasado me dice pues que tiene dolor en la fosa ilíaca. Yo le digo, mira, tú has tenido ya dos cánceres, tienes dolor, entonces mejor, era 23 de diciembre, le dije, mira, mejor vámonos a la emergencia. No, que es 23 de diciembre y era en la noche. Fuimos, le hicieron una tomografía y era cáncer de ovario. Sí, en realidad siempre el cáncer de mama está muy asociado, o al menos sí o sí hay que descartar, o al menos hay que estudiar el ovario. Igual que el ovario está, cuando tienen un cáncer de ovario hay que ser evaluadas para que no tenga o los BRCA, BRCA1 y BRCA2 principalmente. Y obviamente si es cáncer de mama, el HER1 y el HER2 positivo, o sea, los receptores positivos hormonales. Siempre hay poblaciones en donde favorece esta genética y hay poblaciones que no están relacionadas. Eh, la población judía tiene, digamos, mayor predisposición genética, por lo tanto, tiene, no creo que es el del cáncer de ovario el que tiene mayor predisposición o algunos ginecológicos. Entonces, sí o sí, siempre en el consultorio del cáncer de mama o el del cáncer de ovario van a ir a genética. Primero, por el tipo de tratamiento, que es hormonodependiente, receptores dependiente, y también porque se relacionan con otras patologías oncológicas ginecológicas. Y ni hablar que los tratamientos de supresión estrogénica pueden, en algunos trabajos, pueden favorecer algunos cánceres, algunos gastrointestinales, algunos uterinos en algunos trabajos. Entonces, sí o sí hay que estar, digamos, tener en cuenta que puede estar relacionado. Sí es cierto que el paciente oncológico cuando tiene una patología oncológica hay alta probabilidad que tenga una segunda patología oncológica después de los 10 años, pero no está relacionado sí o sí con una patología de mama, un cáncer de próstata o un cáncer de ovario. Es como que favorece a la aparición de otra patología oncológica. Sí.
Muchas gracias, doctora. Habitualmente en el hospital que yo trabajo sí los mandan a genética, sí. Y hacen todo un árbol genealógico, y más si son pacientes jóvenes. Si son pacientes jóvenes, siempre miran para atrás en el cáncer de mama, siempre. Y los pacientes de cáncer de próstata, siempre, si son jóvenes que tienen cáncer de próstata, también miran para atrás. Sí. Sí, porque ella el cáncer del primer cáncer de mama fue porque ella fue por otra patología y yo le dije, mira, te voy a enseñar el autoexamen de mama. Entonces ella viajó a otra ciudad y a los 2, 3 días me llama y me dice, me he hecho el autoexamen que me has enseñado y o sea, me he encontrado una masa. Le digo, ¿qué, pero tan rápido? Me dice, sí, sí, sí. Entonces le dije, vente a Lima. Inmediatamente, y bueno, le hicieron mastectomía, ¿no? En esa época mastectomía radical, e inclusive le quitaron los ganglios, todo eso, ¿no? Y 10 años después, alguien le da estrógenos. Entonces, porque ya tenía pues casi 41. Entonces yo creo que también eso no estuvo como muy, muy bien, ¿no? Entonces, ¿o qué opinas sobre eso? Sí, es como el cáncer de próstata cuando los pacientes, eh, no quiero ofender, pero los pacientes masculinos por ahí son más, digamos, menos tolerantes a los sofocones que las mujeres. Entonces, sí es cierto que buscan la terapia del reemplazo hormonal para mitigar un poco los sofocones, que existe la terapia hormonal de reemplazo para mitigarlo, pero es, por un lado, vos le estás suprimiendo la testosterona ambulante, por así decirlo, para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad o disminuir la reaparición de la enfermedad, y por otro lado le estás dando testosterona de vuelta. Entonces, acá son bastante claras las guías, en realidad no las guías, sino las sociedades, en donde te dicen, solamente le puedes dar un poco de reemplazo hormonal, un poco, en los pacientes que tienen cáncer de próstata, que sabes que son de muy bajo riesgo, que están súper localizados, que tienen un PSA súper negativo y que vienen hiper mega controlados. Si no, no hay evidencia, no hay Mm, y es una evidencia muy baja. O sea, si hay que hacerlo, recomendar es mitigar los sofocones con otro tipo de terapéutica, por los inhibidores de la CIRS, que son, me parece, los mejores en este caso, o en el caso de los dolores musculares, con la acupuntura, o con AINES, porque dan un síndrome de hombre rígido, de dolores musculares. Y a mí esto es personal, o sea, no sé, y esto es una de las preguntas que yo siempre le hago a los oncólogos. En los últimos años vemos muchas pacientes oncológicas de muy temprana edad en cáncer de mama. Yo creo que sí. está muy relacionado con esto de la maternidad en el sentido del tratamiento de fertilidad. Yo creo que en algún momento Mm, eso va a salir a la luz, que para mí puede favorecer. No en todos los pacientes, por supuesto que no, pero uno cuando les pregunta si tienen antecedentes, algunos tienen antecedentes de cáncer de mama, está relacionado por eso, pero también tienen el antecedente que han estado bajo tratamiento hormonal para fertilización asistida. Y de alguna interesante. forma tiene que tener relación con eso, para mí. Excelente, excelente acotación, doctora. Lo voy a tomar en cuenta porque yo particularmente la fecundación asistida es antinatural. Lo lamento por los que no tienen hijos y han conseguido tener hijos a través de estos métodos, pero particularmente digo mi posición. No estoy de acuerdo porque es antinatural. Y si ahora usted está mencionando que posiblemente eso se va a relacionar con eso, pues estamos viendo que lo antinatural va a causar otras cosas. Es mi Claro, opinión, no discúlpeme. podemos, sí, no podemos decir que sí o sí está Discúlpeme relacionado si porque alguien no no. está de acuerdo con esto, porque yo tengo amigas que sufren, pero saben que éticamente no lo pueden hacer. Pero ya pues hay Claro, mucha gente que lo hace, pero no es así. Y hay un documento claro, documento muy claro de la Iglesia Católica que dice, los católicos, a ver, si lo hacen, aténganse a las consecuencias. O sea, saben que sí, no es natural. Entonces, no, pues el espermatozoide de sabe Dios quién, el óvulo de sabe Dios quién, el vientre de sabe Dios quién. Entonces, no, pues ya, pues ese, o sea, que estudio genético va a salir de ahí, Dios mío santo. Pero bueno, estamos en no, bueno, libertad.
igual esto no se sabe, no hay estudios todavía, yo creo que faltará tiempo para poder realizar una conexión o no, pero bueno, no se sabe. Pero sí es cierto que al menos en el consultorio uno ve que puede haber relación, pero no hay estudios que digan hay relación con esto. No. Sí, a mí me tienen que decir, no puedo acertar que esto sea así. Eh, yo creo que hay que ver los tratamientos que hayan recibido y los observacionales que puedan generar digamos, estudios. Pero bueno, no sé. A mí me queda la duda, pero no está certificado en la literatura. No. Gracias, Jime, doctora. antes que dé lugar a dos colegas que quieren hacer unas preguntas, quiero leerte un mensaje, doctora Gambarte. Buenas noches, felicitaciones por su bonita presentación. Me gustó, es Auric, el doctor Auric que dice esto. Me gustó cómo nos llevó desde los conocimientos básicos y el cómo se fue generando la evidencia, yendo de menor a mayor evidencia hasta llegar a las guías y sus recomendaciones. Es muy común que lleguen pacientes sobrevivientes de cáncer a la consulta por otros motivos con terapia de deprivación hormonal y nunca se consulta ni se toma en cuenta el riesgo cardiovascular porque a veces la prescripción depende del urooncólogo o del gineco-oncólogo. Y creo que es vital también hacerles saber de las repercusiones cardiovasculares del tratamiento. Hay que seguir difundiendo y educando en cardio-oncología. Y bueno, y ahí están Juan y a ver si quién de los dos quiere preguntar. Sí, buenas Hola. noches. Perdón. Primero, doctora Gambarte, felicitaciones porque fue excelente. Creo que Auri coincide con la opinión de todos los que estamos aquí. Segundo, con respecto al comentario que hizo la doctora Pimentel, creo que hay mujeres que han hecho, las que tienen predisposición, se han hecho mastectomía y oforectomía Ujú, cuando tienen la predisposición. Por ejemplo, el sí, caso famoso de Angelina Jolie, que se hizo, tenía la mutación de los BRCA1 y 2 y se hizo mastectomía y oforectomía en ese sentido. O sea que la parte genética es importantísima. Ahí sí, también algo importante en lo que dice Auric, y es que, de hecho, a mí también me pasaba antes de iniciar el diplomado. Uno entiende que los pacientes que han sobrevivido a cáncer de mama o a cáncer de próstata, ya muchos de ellos en edad avanzada, llegan a nosotros por factores de riesgo cardiovasculares o descompensados de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, con dislipidemia, etcétera, y llegan porque ya de por sí por edad les toca, pero uno nunca, o por lo menos yo nunca prestaba atención a la parte metabólica y a la descompensación metabólica de las terapias. Entonces, el entender que hay descompensación de las metabólicas nos permite a nosotros hablar, precisamente como dice Auri, con los ginecooncólogos y los urooncólogos y decirles, mira, ese paciente necesito verlo, porque necesito ver cómo están sus niveles de LDL, sus niveles de triglicéridos, sus niveles de azúcar, de diabetes, de hemoglobina glucosilada, sus niveles de cifras tensionales y todo. Entonces ya ahí uno lo enfoca diferente, ya uno no espera que sea solamente el riesgo que le toca por edad, ya uno también espera que le toque un riesgo que es peor porque es añadido, le toca un riesgo por la terapia hormonal, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero sí, precisamente la quiero felicitar por la forma en la que nos fue llevando, como dice Auri, desde lo fisiológico a lo fisiopatológico, a las recomendaciones de menor peso, hasta las recomendaciones de mayor peso y la presentación en la guía. gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Los BRCA es como para los oncólogos es lo primordial, o sea, siempre van a estar en relación. Es más, cuando vas al revés en una patología ovárica, siempre buscas, digamos, también los BRCA para asociar con la patología de mama, o sea, que siempre van a estar esas dos patologías siempre unidas, por así decirlo, que lo hemos ido aprendiendo con los oncólogos. Yo creo que es un aprendizaje mutuo de cardiólogos para los oncólogos y de los oncólogos los cardiólogos. Yo creo que en los últimos años nos estamos haciendo como unos mini residentes de oncología, yo siempre digo. Sí. Ahí Juan te quiere hacer una pregunta, Jime, gracias.
No, no, ya yo voy a bajar la mano, le toca a Bernardo, perdón. Hola, ¿cómo está, doctora? Igual me uno mucho a las felicitaciones de mis Hola. compañeros. Sin duda, una excelente charla que nos fue llevando por buen camino y estos temas que luego resultan complejos de entender, usted los hizo demasiado fácil comprender o por lo menos tener una idea más clara hacia dónde vamos. Y en relación también al comentario que hizo el doctor Marte, pues yo quería exponer más que nada un caso clínico que justo tratamos el día de hoy de un paciente de 76 años, hombre, 76 años, antecedente de tabaquismo, hipertensión arterial y dislipidemia. Nosotros lo seguíamos en consulta por la hipertensión, dislipidemia muy bien en control. Lo conocemos de hace un mes, pero él tiene antecedente de cáncer de próstata desde 2017 que recibió pura radioterapia. Em, Hace principios de año su urólogo inició tratamiento con leuprolide. Ujú. Este, y nos dimos cuenta, digo, no sé si estás relacionado o no, pero lo teníamos muy bien controlado con de la dislipidemia, pero desde que inició el Leuprolide vimos cómo se comenzó a subir los niveles de LDL a pesar de que nosotros lo teníamos en un buen, bueno, con buen régimen estatínico, doble bloqueo con ezetimibe, incluso ya buscando ya un inhibidor de PCSK9, porque desde que se inició el tratamiento comenzamos a ver el descontrol. Y justo la semana pasada el paciente refirió eh, dolor torácico y ya en la agendada que teníamos, pues decidimos irnos por la angiotomografía, arterias coronarias, considerando todos sus factores, el fármaco nuevo que estaba iniciando y pues resulta que tiene enfermedad arterial coronaria significativa. Y hoy ya se metió a cateterismo y sí tiene una lesión del 99% en la coronaria derecha, una enfermedad que parece que la enfermedad arteriosclerótica fue progresando, no fue nada nuevo, no fue nada trombótico. Entonces la pregunta va mucho en relación, digo, lleva apenas desde marzo iniciando el tratamiento, ¿qué tanto efectivamente podíamos relacionar esta progresión aterosclerótica, metabólica, estas alteraciones que comenzamos a ver a este fármaco? O debemos de buscar alguna otra etiología o que el paciente efectivamente no esté siguiendo bien su terapéutica, que esté progresando la enfermedad, ¿no? La verdad que para decir, o al menos yo hago decir sí o sí, que es solamente por la terapéutica, tendrías que, digamos, basarte en los estudios que van a ir como al estilo IBUS, a mirar el tipo de placa y diferenciar esta placa de colesterol con la terapia antiandrogénica versus la placa de colesterol que no es de la terapia androgénica. Yo creo que ahí hay un mix un poco de todo, que tiene factores de riesgo, que por ahí no es muy adherente al tratamiento y que sumado a una terapia que favorece a este síndrome metabólico, es como que ha sido para él un combo explosivo. Sí creo que ahora deberían hablar con el oncólogo para ver, para cambiar el tratamiento de deprivación antiandrogénica. Me parece que los agonistas en él no serían la mejor terapia. Pero bueno, no sé el estadio de su cáncer de próstata, no sé por qué se eligió el Leuprolide en vez de otro tipo de droga. Hay muchas, digamos, causas o, digamos, por qué se elige una droga con respecto a la otra. Desde lo económico, desde lo asistencial, obras sociales versus públicas, desde los factores de riesgo del paciente y también el paciente hay que pensar que también elige. Si uno le explicó bien los posibles eventos colaterales, también el paciente elige y cuál le favorece también en la sobrevida a este paciente a nivel oncológico. Creo que sería muy, insistiría mucho en la dinámica cardio con urología o urooncología, insistiría mucho en la toma de medicación más un cambio radical del estilo de vida, porque si favoreció, si uno piensa que esta terapia antiandrogénica favoreció a la enfermedad coronaria, va a también favorecer a todo lo que es osteomioarticular. O sea que si ya tiene edad
para tener osteoporosis, lo va a acelerar en la terapia antiandrogénica. Y charlar claramente con el paciente qué es lo que quiere hacer de su vida, porque después cuando ya no tiene, digamos, posibilidad de cambiar, es cuando quieren hacer todo bien, cuando lo podrían hacer de forma paulatina y más consciente. Sí, claro. Sí, sí, de hecho se le hizo ahí, pues hicieron una placa, un núcleo fibrolipídico muy importante, entonces sí creemos que pudo tener una relación. Y sí, justo mañana tenemos reunión con el urólogo para determinar el tratamiento sobre su cáncer de próstata, ¿no? Bueno, sobre el seguimiento que va a tener. Claro, yo creo que el Leuprolide no lo pondría más, elegiría otro y bueno, sería más para, bueno, de acuerdo a la patología oncológica, pero un antiandrogénico no sería una mala opción y si no se puede, bueno, un antagonista. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, y nuevamente No, de muchas nada. felicidades. Gracias igualmente. Bueno, nosotros te queremos agradecer porque ahora viene la presentación de los alumnos y Jimena también tiene que ir a ver unas cuestiones de la unidad coronaria y no le queremos robar más tiempo. Así que le vamos a agradecer por su clase. Creo que no había más preguntas, o al menos no las veo acá. ¿Sí? ¿Hay alguna Hay uno. cortita? Sí, doctora, una Hay dos consulta nada entonces. más. ¿Habrá A ver. alguna situación especial para suspender la hormonoterapia durante el proceso? ¿Alguna situación en especial? Y otro comentario con respecto a un caso clínico que, bueno, un clínico, no sé qué íbamos a hacer después con el paciente. Era un paciente que le estaban diagnosticando un cáncer de mama, tenía una masa en próstata, diré, era una tumoración en próstata, y cuando le hacen el riesgo quirúrgico para la biopsia que pedía, que tenía más de 60 años, encontraron una alteración en el segmento ST como T negativas, entonces se hace la evaluación, pedimos varios estudios, y durante ese proceso de los estudios el paciente hace un infarto ST no elevado. Se hace un infarto, se hospitaliza, le hacen cateterismo, encuentran lesiones multivaso, el paciente se queda hospitalizado, le hacen el bypass y eso es otra, ¿no? Porque los cirujanos oncólogos no quieren a veces operar hasta que no le operen el corazón o no le o no le pongan bypass o no le pongan válvulas también. Pero bueno, en este caso se le hizo los bypass y el paciente sale de alta para todo el proceso que viene oncológico, ¿no? Entonces, es un paciente ya, no podríamos ni siquiera hacer el score, ¿no? Porque es un paciente que ya tiene enfermedad coronaria, es operado, un paciente con alto riesgo. Y si en el caso sea un paciente con metástasis, porque ya tenía dolor en columna, imaginemos que tenga metástasis, de todas maneras va a usar algún tipo de hormonoterapia como tratamiento para un cáncer de próstata metastásico, ¿no? Entonces, esas dos preguntas eran mías. Uno, en qué situaciones se debe suspender o no usar hormonoterapia. Y en el caso del paciente que le comento, qué deberíamos solicitar o indicarle al oncólogo? Y muchas gracias por la exposición, doctora. Ha estado muy buena. No, está- a ver, siempre si uno ve o al menos asocia causa-consecuencia del tratamiento con lo que tiene, uno suspende. O sea, si por ejemplo tenés un o sea, cáncer de mama y hace una trombosis venosa profunda, sabiendo que el cáncer de por sí es trombótico y está en tratamiento con tamoxifeno y se lo van a suspender. Es así. O sea, debería uno suspenderlo. Es así y cambiar el tratamiento. Y más si el riesgo está dentro de los 2 primeros años. O pasaste los 5 años que decís ya no necesitan eh, tan, tanto tratamiento. Eh, Esa es una de las cosas. Después, con respecto a los scores, sí es cierto que este paciente que ya está revascularizado sale del score, pasa a ser, o sea, un paciente de alto riesgo por enfermedad coronaria conocida, pero lo que tenés es que el paciente ya está revascularizado. Entonces, es como en otros tratamientos oncológicos, cuando los revascularizan, esperas un mes de la revascularización y inicias todo un tratamiento. O, por ejemplo, en los pacientes que reciben, pacientes de cáncer de colon, que son revascularizados,
y todos los trabajos de cáncer de colon te dicen, bueno, hay que esperar 6 meses, o al menos en las randomizados te dicen que tiene que tener enfermedad coronaria estable en los últimos 6 meses. O sea, si lo revascularizaste por angioplastia, tenés que esperar por lo menos 6 meses para iniciar aquellas terapias que puedan favorecer la enfermedad coronaria o el vasospasmo coronario. Yo creo que ahí hay que individualizar, pero no le dejaría de dar terapia antiandrogénica si ya está revascularizado o sea, por puentes, por bypass. Sería muy selectiva en el tratamiento, sí, en eso sería muy selectiva. Y insistiría en la obra social o en la cobertura que tenga, justamente diciendo que tiene todos los factores de riesgo y además hizo un evento coronario y está revascularizado. Y ahí te van a dar la mejor droga seguro. Gracias, doctora. Bien. Yesenia, cortito. Cortito nada más. Doctora, pequeña consulta. Bueno, felicitarla por lo que ya han comentado mis compañeros. El flare Gracias. tumoral por testosterona, que es ese efecto que tienen pues los fármacos. Quería preguntarle si bien es cierto el leído que genera dolor óseo, molestias urinarias. Nosotros como cardiooncólogos, algún tip en especial que podamos apoyar al paciente para tener mejor ese manejo y evitar que se suspenda. Hay los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen buen manejo, el gabapentin también. Yo lo mandaría o a psiquiatría para que te dé, digamos, la dosis de estas drogas, o al menos nosotros lo hacemos así, o el tratamiento del dolor también por el uso del gabapentin. Hay algunas veces que la acupuntura puede ayudar bastante. Es muy Doctora, paciente muchas gracias. dependiente. No, de Gracias. nada. Gracias, gracias a todos y especialmente a Jime, que no ha sido para nada celosa en todo su conocimiento, su experiencia y lo ha compartido todo con todos ustedes. Así que, genia total. Te dejamos seguir con tus interconsultas que sé que te tienen quemándote el teléfono. Así que Ya, mil gracias, tranquila. Jime, por todo. Y bueno, obviamente siempre la vamos a volver a Gracias, convocar y si doctora. Jimena va a estar, los invitamos a todos a participar. Nosotros anualmente hacemos un simposio del Consejo de Cardio-Oncología y nuestra Jime siempre está ahí con sus brillantes disertaciones, así como en los Ateneos mensuales presentando sus casos de los cuales aprendemos tanto. Así que, Jime, gracias, seguí con tu trabajo Eso es y lo te que agradecemos profundamente. les iba a invitar, que bueno, ya lo dijo Silvia, de todos el cuarto miércoles al mes, nosotros tenemos las actividades del consejo, presentamos casos clínicos. Creo que la duda que tienen todos, o sea, que tiene uno en el consultorio, los tenemos todos, y digamos, esas dudas las podemos evacuar presentando nuestros casos en estos Ateneos. Así que si tienen casos clínicos, pueden participar con nosotros. Si quieren participar activamente en el consejo, por supuesto, son bienvenidos y bueno, los esperamos. ¿Y es por Zoom, doctora? ¿Es híbrido? Sí, ¿Cómo es? Sí, sí, sí. es por la página de la Son CAS, virtuales. son La virtuales. página de, La Sociedad Argentina de Cardiología, Argentina. Ujú. ya. es Si el nos cuarto puede, miércoles del mes. y Les nos, vamos a enviar el link, el link el y la link. invitación cuando hagamos el primer Ateneo el año que viene en el grupo de ustedes, ¿sí? Les voy a mandar Perfecto. a través de Nilda y de Enrique. Sí, sí, por Gracias. supuesto. Gracias, Sí. doctora. Bueno, No, gracias a ustedes. gracias. Bueno, seguimos. Carolina, iban a presentar ahora ustedes. Gracias, Sí, Jime, claro. podés Hola, Doc, desconectarte. Gracias por sí. todo. Gracias. Gracias, doctora. Sí, doctora, Adiós. nosotros somos el grupo que está conformado por Son el el grupo doctor. 3 que van a ser el grupo 1. Sí, entonces somos el doctor Juan Marte, la doctora Yesenia Sánchez, Sí, el doctor señor. Santoyo. Bernardo, sí, y bueno, la que habla, ¿no? Entonces vamos a presentar bueno, el caso que nos ha tocado a nosotros. De inicio, el doctor Marte va a compartir pantalla Sí, para cuando me lo presentar. permita. Ya mandé la solicitud. Ah, bueno, ya. Ok. Bien. Marte, Entonces, Carolina. Sí, sí, somos aquí. 4. Y el Sí, La doctor Ahí los doctora, Santoyo veo. sí, también. Por Yesenia y acá andamos Santoyo. también. Bien. ahí Ujú. está. ¿Están los 4? Sí, ahí está Somos todos Bernardo. oídos. A ver. Está Bernardo, está Juan, Yesenia y bueno, la que habla. Me Sí, después lo confirman, que me porfa. gustaría es que en el grupo que estamos de WhatsApp Sí, compartan la presentación con el resto de los compañeros.
Sí, doctora, no Así Ah, se les queda a preocupe. perfecto. Claro, todos doctora. los algoritmos que ustedes han realizado. Sí, y también vamos a Perfecto. compartir otras cositas más que yo he podido ver ahora en el simposio en que he estado. Muy bien, sí, con gusto, Carolina, bienvenido. Sí, Ok, perfecto. ¿Me confirman si se ve? Y sí se ve. Perfecto. Sí, sí se ve bien. Ah, perfecto. Pues vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico. El grupo está integrado por la doctora Carolina Pimentel, la doctora Yesenia Sánchez, el doctor Bernardo Santoyo y un servidor, el doctor Juan Marte. Nos tocó el caso clínico de un paciente masculino de 45 años, antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo. Fue recientemente diagnosticado con un CA de colon y es derivado a, la evaluación, a consulta de evaluación cardiooncológica antes de recibir un esquema potencialmente cardiotóxico, pero con buen pronóstico. Entonces Muy bien. Ajá, decidimos nosotros organizar, elegir el tratamiento, tuvimos la libertad. Basándonos en la revisión de la literatura, encontramos que casi todos los esquemas para cáncer de colon de buen pronóstico, que asumimos que es estadio 1 o 2, conllevan el uso de fluoropirimidinas, de 5-fluoruracilo. Por ende, decidimos utilizar el esquema que lleva fluoropirimidinas, 5-fluoruracilo, como parte del tratamiento. Muchas veces se acompaña de oxaliplatino, otras veces se pasa a la forma oral, que en este caso es la capecitabina, pero nosotros decidimos quedarnos con el 5-fluorouracilo. Entonces, en todo paciente que va a recibir el 5-fluorouracilo, fluoropyrimidina en sentido general, requiere una evaluación de riesgo cardiovascular inicial, de acuerdo a las guías de cardiooncología, que incluyan determinación de la presión arterial, de la realización de un electrocardiograma basal, un perfil de lípidos, cuantificación de hemoglobina glucosilada y, por supuesto, el cálculo de los scores de riesgo. En este caso, la guía recomienda el score 2, el score 2 OP o un equivalente. Entonces, también se recomienda de manera inicial realizar ecocardiograma basal en un paciente que ya tenga una enfermedad cardiovascular sintomática antes de iniciar el tratamiento con fluoropirimidinas y el cribado de enfermedad arterial coronaria, aunque con menor nivel de evidencia, pero en pacientes que tienen riesgo alto, muy alto de enfermedad arterial coronaria, antes del tratamiento con fluoropirimidinas. Antes de iniciar el tratamiento en este paciente, ya uno, y de calcular el riesgo mediante las escalas, ya de por sí se considera un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad arterial coronaria, o sea que nos va bien con él. Calculamos el riesgo y nosotros utilizamos básicamente el ASCVD Score Prevent como parte de la evaluación, también de los equivalentes que se consideran en la guía. Evaluamos presión arterial, que conlleva evaluar presión arterial, perfil de lípidos, realización de hemoglobina glucosilada, también electrocardiograma como parte de la evaluación, ecocardiograma preferiblemente con strain longitudinal global, claro. y en el caso del paciente, angiotomografía coronaria por considerarlo como un paciente de alto riesgo cardiovascular y de alto riesgo para enfermedad coronaria. Además de que de por sí ya se engloba también el manejo multidisciplinario que incluya la salud mental y el equipo de salud mental como parte de la evaluación y de seguimiento del paciente. Cuando utilizamos la calculadora de riesgo del Prevent es ASCVD, nos da un paciente con un alto riesgo de 29,2%. En este caso, paciente de 45 años, masculino. Cuando le realizamos analíticas, tenemos un colesterol total en 280, un HDL en 30, una presión arterial sistólica. Ya era conocido hipertenso, pero estaba descontrolado en 180 milímetros de mercurio. Un paciente con obesidad grado 1, con un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado. Una tasa de filtración glomerular en 65, con antecedentes de diabetes, formador activo, tomando antihipertensivos a pesar de no estar controlado, pero sin uso de estatinas. Incluimos la hemoglobina glucosilada en un valor de 8%, que está fuera del target, y entonces el valor no está, nos consideramos ya un paciente de alto riesgo cardiovascular. En este caso, este paciente tiene un 24,1% de riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria a los 10 años, un 10% de enfermedad de desarrollar, de posibilidad de desarrollar a los 10 años accidente cerebrovascular, un 19% de probabilidad de sufrir una hospitalización por falla cardíaca a 10 años y un riesgo
cardiovascular total de 38,2%, de desarrollar enfermedad cardiovascular. Por ende, lo de la angiotomografía, que en principio fue algo empírico basándonos en los factores de riesgo, también estaba en este caso bien indicada, ya sea o estudio funcional o estudio anatómico buscando evidencia de enfermedad arterial coronaria. En este caso, entonces, es importante establecer que, como dijimos al principio, íbamos a estudiar al paciente de manera global. En este caso, y como parte del equipo multidisciplinario, la salud mental, de acuerdo con la última guía publicada de la Sociedad Europea de Cardiología de este año, sobre enfermedades mentales y enfermedad cardiovascular, hay un acápite en el que se nos habla de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y cáncer, es decir, los pacientes cardiooncológicos, que incluye a pacientes que tienen enfermedad cardiovascular conocida, a los cuales se le hace un diagnóstico de cáncer, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular desarrollada por el cáncer, o enfermedad cardiovascular desarrollada por la terapia oncológica. Entonces, estos pacientes que se consideran pacientes cardio-oncológicos también de por sí van a tener un elevado riesgo cardiovascular por la parte mental. Por eso siempre es importante hacer screening y buscar trastornos mentales o síntomas, porque son pacientes que están sometidos a estrés, a ansiedad, a depresión o a trastorno por estrés postraumático. Siempre a lo largo del tratamiento es importante ver si hay deterioro de la enfermedad mental o empeoramiento, tanto mientras el cáncer esté activo como pacientes sobrevivientes de cáncer. ¿Por qué? Primero, porque cuando el cáncer está activo, son pacientes que están en un estado de alerta constante y eso genera estrés, ansiedad y otros síntomas de deterioro de salud mental de manera crónica, ya sea por la inseguridad de la efectividad del tratamiento, por las complicaciones que puedan sufrir, como también a la largo plazo son pacientes que en sí sienten que el cáncer nunca se va a ir de su vida, a pesar de que sean sobrevivientes, tienen miedo a la recurrencia y muchos no lo saben, pero también tienen riesgo de desarrollar toxicidad tardía, toxicidad cardiovascular sobre todo. Entonces es importante mantener la evaluación en los pacientes cardiológicos, mantener la evaluación mental en el tiempo, aplicar intervenciones en el estado, en los estilos de vida. Eso es importantísimo también porque favorecen la salud, dieta equilibrada, ejercicio. En el caso de que se requiera también terapia psicológica y en el caso de que el paciente lo requiera también tratamiento farmacológico, ya sea con antidepresivos, con ansiolíticos, etcétera. Entonces, en este caso, para algo que también debemos evaluar como parte de la consulta de nuestro paciente de 45 años, es el tratamiento de la dislipidemia. Recientemente hay poblaciones especiales, ya hemos visto a lo largo del, de todo el diplomado, que los pacientes cardio-oncológicos tienen alto riesgo de desarrollar dislipidemias y alteraciones. De hecho, lo vimos hoy ya. Entonces, no solamente los pacientes con VIH son pacientes poblaciones especiales, también los pacientes cardio-oncológicos. De hecho, con muy alto nivel de evidencia, se debe considerar el uso de estatinas en los pacientes que van a recibir quimioterapia con antraciclinas. Y aunque no es nuestro caso, es un paciente que está muy descompensado metabólicamente. Aparte, nosotros también quisimos evaluar como parte de toda la consulta cardio-oncológica otros factores de riesgo que se consideran nuevos factores de riesgo cardiovasculares y que son marcadores de riesgo independientes de enfermedad aterosclerótica y de desarrollar con el futuro también enfermedades valvulares, por ejemplo, enfermedad valvular aórtica, como la lipoproteína A, la cual se recomienda medir al menos una vez en la vida adulta. Se estima que los niveles por encima de 50 se deben considerar un factor de riesgo adicional y son incluso hasta una justificación para intensificar la terapia de estatinas y de otros fármacos para reducir el riesgo cardiovascular por las alteraciones lipídicas. De hecho, también están en estudio varios fármacos específicos, varios targets específicos para tratar también las alteraciones de la lipoproteína A. Entonces, en el caso de nuestro paciente, un paciente que hipertenso diabético, también hay algo objetivo de hemoglobina glucosilada que debemos saber. En este caso, también es importante establecer si este paciente tiene enfermedad establecida, enfermedad arterial establecida o daño a órgano diana importante.
como parte del manejo y las consideraciones que le debemos dar a nuestro paciente, es importante, primero, la deshabituación tabáquica es importantísima y las recomendaciones sobre el estado de vida. Nuestro paciente es un fumador activo, por lo cual debe ser parte de la recomendación la deshabituación tabáquica, pero también su paciente que está en obesidad grado 1. También es importante los cambios en el estilo de vida para poder llevar una reducción de peso. Y el objetivo de hemoglobina glucosilada, que debe ser el mismo que los pacientes diabéticos en general, que debe ser de menos de 7%. Si el paciente, por ejemplo, tiene enfermedad arterial establecida, y de hecho vamos a suponer que en la angiotomografía ese paciente tiene enfermedad arterial coronaria, aunque sea no significativa, pero sale, es importante tener en cuenta algo. Los valores de presión arterial objetivo, que de por sí en él estaban ya elevados, estaban por encima del objetivo. En nuestro caso deben ser por debajo de 140, incluso por debajo de 130, si el paciente lo tolera. En este caso podemos considerar que nuestro paciente lo tolera porque no es un paciente frágil, es decir, no hay bajo peso. También su paciente tiene 45 años, que en todo caso puede tolerar fácilmente que se lleve a 130 y sería pues mejor para él. En cuanto al tratamiento o al LDL objetivo, si el paciente tiene, por ejemplo, enfermedad arterial coronarias o enfermedad arterial ya en sentido general establecida, se establece que debe ser una reducción de más del 50%, incluso hasta un LDL o lo que es lo mismo un LDL menos de 70 o cuando ya hay enfermedad establecida menos de 55 debe ser el target. Para el manejo de la diabetes, como se considera ya un paciente de alto riesgo cardiovascular, de acuerdo a los scores de riesgo, ya es un paciente en el que podemos iniciar incluso poner como parte del manejo de la diabetes un ISGLT2, un agonista del GLP-1, porque ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o ya se considera un paciente de alto riesgo. Entonces, siempre es importante establecer, en este caso, presión arterial sistólica menos de 130, LDL menos de 70, preferiblemente menos de 55, hemoglobina glucosilada objetivo menos de 7, ya sea acompañando de un ISGLT2 o un agonista del GLP-1, la deshabituación tabáquica y recomendaciones claras sobre los cambios en el estilo de vida. Entonces, en este caso, nuestro paciente, que no es un paciente, o sea, que es un paciente que tiene un cáncer curable, en este caso, y es un cáncer de buen pronóstico, durante su tratamiento tiene más de 160. Definitivamente hay que iniciar tratamiento. Eso ya es algo, o intensificar el tratamiento que usa, porque ya de por sí usa tratamiento antihipertensivo, y el objetivo debe ser menos de 140 o menos de 130. En este caso, con él no hay necesidad de retrasar el inicio del tratamiento tanto tiempo porque se puede hacer modificaciones de la terapia antihipertensiva y reevaluar posteriormente para poder que pueda iniciar su tratamiento. Entonces, importante también en él, obviamente, el manejo, en este caso es un paciente diabético, idealmente sería bueno iniciar con él, con bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, hay muy buenos antagonistas de los receptores de aldosterona que tienen muy buen pronóstico en pacientes diabéticos, como el irbesartán, por ejemplo, que podemos utilizarlo junto con un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico. En todo caso que no lo tenga, pues añadírselo. Los bloqueadores de canal de calcio dihidropiridínicos le va muy bien a estos pacientes que tienen muchas alteraciones metabólicas. En el caso de que haya hipertensión resistente y tenemos que agregar un tiacídico, pues lo agregamos. O en todo caso, por ejemplo, también tratar con beta bloqueantes o espironolactona, también como parte del manejo, siempre y cuando tengamos, para tener objetivo de presión sistólica menos de 130 y diastólica menos de 80. Entonces, es importante en este paciente, entonces también eh, evaluar si es un paciente de riesgo alto, muy alto, iniciar ese ISGLT2, agonista de GLP-1, objetivo en todo caso LDL menor de 55 y ahí utilizamos estatinas de alta intensidad. Muchas veces es necesario añadir ezetimibe o en todo caso añadir inhibidor del PCSK9 como objetivo. Y en el caso de que, por ejemplo, ya el paciente tenga nuestra lipoproteína A mayor de 130, utilizar un inhibidor del PCSK9 de manera indirecta porque tenemos la evidencia y la justificación. Valor objetivo de hemoglobina glucosilada menos de 7 y previo a cada ciclo, entonces siempre es importante que la glicemia en ayunas sea menor a 140, la presión arterial menor de 130-80
y preferiblemente hacer una medición diaria con método AMPA para ver si el paciente está consiguiendo las metas. Si el paciente tiene más de 180, 110 antes de iniciar el ciclo, retrasamos la quimioterapia y modificamos el tratamiento antihipertensivo hasta lograrlo, pero esto no se puede hacer por mucho tiempo, si no hay tampoco necesidad de hacer por mucho tiempo. En todo caso, de que no logremos el objetivo, pues entonces agregamos medicamentos para hipertensión resistente, como por ejemplo antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Posterior a cada consulta, es importante que todos estos pacientes tengan una consulta con cardio-oncología, como son de alto riesgo, cada semana durante el primer mes y luego continuar cada 3 meses tras completar el esquema. Si son pacientes de alto riesgo, medir biomarcadores cardíacos. Si son de alto o muy alto riesgo, medir biomarcadores cardíacos y hacer el electrocardiograma de 12 derivaciones. Ojo, es importante tener en cuenta que vamos a recibir 5-fluororacilo, que es una droga muy asociada a vasoespasmo. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos en cuenta, elegimos un cáncer de buen pronóstico. Por ejemplo, un cáncer, vamos a suponer estadio 2. Estadio 2 se considera que es un cáncer que está limitado a colon o a recto, pero que ha penetrado la pared, pero que no ha pasado la pared y que por ende no ha llegado a nódulos linfáticos y no hay metástasis. Siempre se acompaña de cirugía y de quimioterapia adyuvante y puede utilizarse las fluoropimidinas como agente simple de solamente para utilizarlo. Tiene muy buen pronóstico. A 5 años la supervivencia es de 80-90% y recordar siempre que el 5-fluororacilo se asocia bastante a vasoespasmo, dolor torácico, arritmia cardíaca y falla cardíaca, sobre todo vasoespasmo y dolor de pecho. Entonces es importante tener en cuenta eh, aparte de todo, que por eso es importante establecer el riesgo coronario en nuestro paciente antes de iniciar. De por sí es un paciente que tiene alto riesgo, va a recibir una droga que puede inducir vasospasmo coronario, por ende tiene alto riesgo de, si tiene enfermedad coronaria, riesgo añadido. Entonces, está demostrado científicamente también que si utilizamos, el riesgo está presente tanto si utilizamos la forma oral del fluoracilo, que es la capecitabina, como si utilizamos la droga como tal, el 5-fluororacilo. Ahora, si utilizamos bolus en lugar de infusión continua, el riesgo de vasoespasmo coronario es mucho menor. Entonces, como conclusiones, pues hemos aprendido y hemos llegado a entender que es importante individualizar al paciente de acuerdo a sus factores de riesgo, que hay que establecer las metas a perseguir por cada factor de riesgo, ya sea, por ejemplo, metas de presión arterial, metas de hemoglobina glicosilada, metas de LDL, elegir la escala de riesgo con la que estemos más familiarizados. Yo sé que hay mucha evidencia con el SCORE 2 o el SCORE 2-OP en los pacientes cardio-oncológicos, pero por ejemplo en nuestro país pasa que no hay una escala de riesgo validada y creo que pocos países en Latinoamérica tienen una escala de riesgo cardiovascular validada. Entonces es importante también tener en cuenta eso y sobre todo realizar el seguimiento correspondiente y de manera individualizada. ¿Ustedes cómo abordarían este paciente? Ya queda como una pregunta abierta para discusión. Y esta fue una de las tantas reuniones que hicimos el grupo para poder llevar a cabo la presentación. Ujú. Qué lindo. El objetivo fue cumplido en primer lugar porque trabajaron todos juntos. No cumplieron el objetivo de un algoritmo porque esto fue una clase magistral más que un algoritmo. Pretendía algo mucho más simple y ustedes hicieron algo brillante porque no solo, yo creo que el algoritmo nos ha quedado a todos en la cabeza, ¿sí? Porque es como que a la medida que vos ibas contando todo lo que armaron con tus compañeros, uno mentalmente va pensando en el paciente y es como que van saliendo las flechitas de ese algoritmo y decimos, esta debe ser mi evaluación, esta debe ser mi meta, si mi paciente está hipertenso, si no alcanza usted cierta hemoglobina glicosilada, si no baja de peso, si no hace actividad física y si no cuido incluso su salud mental. O sea, has tocado todos los aspectos. Hay una sola cosita que sí me gustaría darles mi opinión. Las opiniones son escuchables, no todas son respetables. Respetable significa que yo Sí, también la acepto, ustedes claro. pueden no aceptarla como tal,
Doctora y el Silvia, que, doctora sí, Silvia, perdón que le interrumpa, todavía nos falta un poquito, cada uno de nosotros va a decir una conclusión final. sí, pero Sí, más, tenían que hacer un algoritmo no, con flechitas y dieron una clase y ahora sí, ¿qué más sí. van a hacer? No, 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 solamente es, cada uno va a decir lo que ha aprendido un poquito de lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces, nos hemos Bueno, sí, pero puesto, espera un segundito. Ahora ya, Carolina los escucho, esperamos un segundito ya, para que termine la idea. Entonces, lo que sí yo les iba a decir es, en un paciente con múltiples factores de riesgo, más allá de la meta y de que uno se plantee cuál es el tratamiento que va a recibir, si bien no es una indicación clase 1A, pero en general lo que uno hace en su práctica diaria habitual es a estos pacientes, más allá de pedirle estudios muy complejos, es pedirle métodos simples. Y si bien, repito, no es una indicación clase 1A, en pacientes con múltiples factores de riesgo, nosotros le pedimos una prueba de apremio antes de que vayan a recibir fluoropiridinas o capecitabine, ¿sí? No porque una prueba negativa de evocación de isquemia nos garantice que nuestro paciente no vaya a hacer vasoespasmo Ujú. o no vaya a hacer un síndrome coronario agudo. Pero no es lo mismo que yo mande a un paciente a recibir fluoropiridinas o capecitabine estando isquémico que sin isquemia, ¿sí? Es más por el valor predictivo positivo del estudio y que yo necesito optimizar el tratamiento o a veces plantear otras alternativas de tratamiento que por la negativa del tratamiento, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ya. No sé si sí, ustedes en su práctica diaria lo hacen, pero nosotros al menos aquí, cuando tenemos pacientes como este, que es un paciente inventado, obviamente, que tiene múltiples factores de riesgo, que es de muy alto riesgo, nosotros, por más que esté asintomático, le pedimos una prueba de vocación de isquemia. Te escucho, Carolina. sí, vamos a hablar en realidad todo, doctora. Bueno, como conclusión también es muy importante que nosotros hemos pensado que estos pacientes deben ser tratados como un equipo multidisciplinario, porque, claro, me puede llegar a mí como cardióloga, como cardiooncóloga, ¿verdad? Pero siempre comunicándome el oncólogo para poder decirle, mira, este es lo que yo pienso, o sea, algo dialogado para que él también entienda lo que yo quiero hacer y Totalmente. por qué lo estoy solicitando, por qué lo estoy manteniendo. O sea, la idea es como para nosotros en este tipo de pacientes ha sido prepararlo para lo que se venía, ¿no? O sea, para lo que Ujú. él venía y teniendo en cuenta un detalle muy importante, que su pronóstico era bueno. Entonces, yo creo que eso también es muy importante y que también el paciente era joven, aunque tenía muchos factores de riesgo coronarios, el paciente era joven y entonces con más razón, ¿no? Tiene que ser como un equipo multidisciplinario. Y luego lo otro es elegir la tabla de puntaje que más se relacione con el paciente que va a recibir el tratamiento, porque nosotros cuando vimos, había muchas tablas, muchos scores, bueno, lo que haga falta decir, ¿no? Pero nosotros elegimos eso porque nos pareció que eso, cuando nosotros discutimos los temas en las varias reuniones que tuvimos, nos pareció que esto era lo que calzaba mejor en este tipo de paciente. Efectivamente, por supuesto que tuvimos en consideración lo que usted acaba de mencionar, ¿no? O sea que si yo voy a dar una medicación que me va a producir isquemia, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que valorar. Claro, valorar propiamente, o sea, cómo voy a descartar eso, ¿no es cierto? O adelantarme, sí, pues adelantarme Ujú. a lo que esa persona va a recibir. Y luego algo también muy importante que muchas veces, y de hecho, doctora, en la guía de cardio-oncología está en la última página. Y entonces eso no debería estar en la última página, debería estar en una de las primeras páginas, que es la salud mental del paciente, porque es un paciente joven que le vamos a decir, aunque su pronóstico es bueno, nosotros finalmente no lo sabemos, porque inmediatamente que recibe el tratamiento, como bien lo hemos visto en muchas ocasiones,
El paciente supuestamente iba a reaccionar bien, pero a la hora y la hora el paciente no está preparado. Y entonces, Nosotros, de hecho, en todos nuestros grupos de trabajo tenemos a los psico-oncólogos, que tampoco es un psicólogo común y corriente que trata cualquier estado de salud mental, sino son psico-oncólogos. claro, nosotros en Perú no tenemos psicólogos. Con la jueza tenemos Mm, psicólogos y les hacen caso. Sí, nosotros Pero tenemos aquí en el sí, país, sí, así es. en Entonces, las ese es mi unidades. comentario, doctora, y dejo a mis otros compañeros. excelente, Carolina, gracias por tus aportes. ¿Quién sigue, Eh, Bernardo o Yesenia? Yo me... Yesenia. Sí, gracias. Vamos, Bueno, Yesenia. doctora, primero agradecerle por la actividad que nos ha dejado realmente compartir mi experiencia con los colegas, que ellos tienen mucho más experiencia que nosotros. Ha sido muy enriquecedor y yo creo que es importante, un punto importante como objetivo, como en la formación de cardioncólogos, es ver el papel importante que tiene cada especialidad con el objetivo de que el paciente inicie un tratamiento con una preparación previa, teniendo objetivos claros, como en nuestro caso nuestro paciente, qué antecedentes tiene, qué objetivos vamos a cumplir por cada antecedente y qué metas tienen. Entonces, una parte importante fue de nuestra presentación las metas que nosotros nos poníamos, porque es muy sencillo empezar un tratamiento, verlo al inicio y olvidarnos del paciente, ¿no? El seguimiento es un punto importante durante el tratamiento y finalmente post como seguimiento tratamiento del paciente, ¿no? Este es un punto Así es. importante. Y otro punto importante ver es que a veces la respuesta del paciente es indistinta, ¿no? O sea, en la individualidad que tiene cada paciente es muy particular. A mí me pasó un paciente con cáncer colorectal de 45 años, muy similar al que usted nos planteó, sin tantos factores de riesgo, que el paciente netamente era para hacer una resección y recibir quimio, pero fue tanta la espera en las citas y en la parte ambulatoria, que quizá también le pasa a los demás colegas en Latinoamérica, que el paciente lamentablemente de un estadio 2 de CA de colon pasó a un estadio 3, ¿no? Entonces, 3 y pues hizo metástasis y lamentablemente falleció siendo un paciente de 45 años, ¿no? Entonces, a pesar que hicimos la labor, pues no alcanzó, ¿no? Y a veces nos quedamos como que con esa espinita, ¿no? Entonces, parte yo Sí. creo que de esta tarea que usted nos dejó es que nosotros pongamos de todo en nuestra parte junto con el equipo multidisciplinario para poder lograr metas, objetivos y tratar de salvar al paciente, pues, ¿no? Excelente, Yesenia, coincido plenamente. Bernardo. Claro, y bueno, más ya todo lo que comentaban mis compañeros y la excelente ponencia de lo que habíamos discutido por parte de mi compañero Marte, creo que algo importante es que el paciente se sienta acompañado. O sea, Mm, el hecho de que sepa que tiene al especialista al lado de él es importante, va desde la salud mental, pero que se sienta que está con alguien que sabe qué es lo que está haciendo y que lo está cuidando antes, durante el ciclo y después del ciclo. O sea, no para en que ya te valoré, ya te llevé a las metas, ya te ajusté el tratamiento, sino que el paciente realmente se sienta acompañado. Y ahí entra mucho la parte clínica y tu comunicación y eh, la parte en que familiarizas con el paciente, obviamente sabiendo dicotomizar entre la parte profesional y la parte personal. Pero creo que sí muy importante, más allá de los múltiples estudios que podamos pedir, avanzados, no avanzados, la parte humana de que estamos contigo y que te vamos a llevar de la mano porque nos importas y porque ese buen pronóstico que tienes queremos que lo sigas manteniendo, creo que es lo más importante y es lo que le va a dar al final fuerza al paciente para seguir adelante, ¿no? Que es como algo que no entra dentro de ningún algoritmo, pero creo que tiene que estar siempre la primera parte, ¿no? El paciente lo vas a llevar de la mano siempre. totalmente. Fíjense que en la mayoría de las últimas guías de cualquier patología que busquemos, más allá de que afortunadamente cuando se habla de las poblaciones en situaciones especiales, siempre hoy en una guía está la población oncológica, pero que al final de cada recomendación siempre que se pone que toda decisión más que debe realizarse en un equipo multidisciplinario con un paciente plenamente informado. Entonces, lo que vos acabas de decir también, Bernardo, es muy valioso porque uno tiene que hablar, tiene que acompañar y tiene que informar al paciente. Y el paciente tiene que saber y tiene que decidir. Yo he tenido un paciente médico, un jefe de un servicio de mi hospital, muy joven, que tenía
un tipo de cáncer con indicación, tuvo un cáncer de páncreas, no quiero dar muchos datos para no identificarlo, pero bueno, ustedes no lo van a identificar, No. pero bueno, pero estuvo en tratamiento con fluoropiridinas, hizo un infarto y tenía que seguir con ese tratamiento y no tenía otra alternativa terapéutica. Y él, cuando se sentó con el oncólogo y conmigo y le dijimos que él no podía seguir con ese tratamiento porque tenía un riesgo de un nuevo infarto, él decidió morirse de un infarto. Él dice, yo prefiero morirme del infarto que morirme de la agonía del cáncer. Y que de hecho Mm, se terminó muriendo de un infarto a los 2 meses. Pero es una decisión del paciente. Mm. Entonces, cuando por ahí leí que uno siempre tiene que tratar de prevenir y que prevenir es lo más valioso, y si no puede prevenir y la enfermedad está, tiene que tratar de curar. Y cuando no puede curar, tiene que Acompaña. acompañar. Y es creo Ujú, que lo que acaban de decir en un poquito entre todos. Y me parece que es lo que más podemos rescatar, porque todo lo demás lo sabemos todo y lo escuchamos en todos los libros. Pero creo que ese concepto nos tiene que quedar. Trabajar en equipo interdisciplinariamente, pero el centro de nuestro equipo es el paciente, ujú. siempre. No sí, nuestro conocimiento o tener nosotros la razón o que el oncólogo tenga la razón, el psicólogo, el hemato-oncólogo. El paciente es el que tiene que tener la razón, aunque sea irracional lo que él decida, porque es su vida y él la tiene que decidir. Sí, bueno, ha sido eh, hermosa la jornada de hoy, así que les agradezco Mm. a todos por todo lo aprendido y nos vamos a encontrar el jueves con la última clase. Lo voy a extrañar, después voy a brindar por ustedes a fin de año. sí. Así Doctora, que el un último jueves, comentario, doctora, si dinos, me Caro. permite. Sí, Sí, sí. quería contarles un poquito. Yo le hice una pregunta a la doctora Boniquí y le dije, ¿cómo es Ah, usted, que es cardiooncóloga, cómo es su relación con los oncólogos y con los hematólogos? Entonces ella ujú, utilizó una palabra y ella me dijo, escuchar. ujú, Ella me dijo eso. O sea, yo pensé que me iba a decir, no sé, darle argumentos. Entonces ella me dijo, mi actitud es sí. escuchar. Entonces, yo aprendí bastante de esa respuesta, ¿no? Porque ella dijo, los escucho porque solamente escuchando voy a entender por qué actúan de una manera y yo poder integrarme a esa forma de actuar y poder también que ellos me entiendan a mí lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces yo creo que en pocas palabras es como decir un estudio multidisciplinario, pero la palabra escucha es muy importante en este tipo, escuchar al paciente, escuchar al médico, acompañar, eh, bueno, lo que nos ha costado, pues, doctora, que tengo también que decirle, nos ha costado cuadrar nuestros horarios en 3 países diferentes. Entonces, ¿no? También eso ha sido muy bonito porque hemos revisado la bibliografía, o sea, ha sido una cosa No muy te voy a interesante. contar el día que se encuentren personalmente todos ustedes lo maravilloso que va a ser. Ya vas a ver. Sí, y luego ahora yo le quiero hacer una sugerencia y un pedido, doctora, a nombre de todo, Diga, no de mi no me grupo, ¿ah? bajes el número de preguntas, Carolina. No, las 60 preguntas están aceptadas. Sí. Muy bien, 60, son 60 nada más. No, le quería decir que, bueno, para nosotros hacer este trabajo ha sido prácticamente como hacer una monografía, doctora. Mm, Entonces, yo le quería preguntar si, bueno, me imagino que todos los grupos lo van a hacer, ¿no? Porque todos los van a presentar, nosotros nos hemos presentado hoy y quedan solo 2 grupos para presentar. Entonces, sí, queríamos saber si usted lo podría considerar como una monografía. no, Ya. O sea, porque la monografía es un trabajo individual y esto ok, es la presentación. Ustedes piensen que en cada módulo la idea era que cada uno de ustedes presente algo. sí, Entonces, como yo vi, dije, es fin de año, o sea, tenemos que nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. no, yo lo Ustedes entiendo, están sí, terminando esto y yo estoy segura que muchos de ustedes son docentes y dan clases. Entonces, siempre nuestra meta tiene que ser nivelar hacia arriba.
Ustedes tenían que presentar cada uno de ustedes un caso clínico o el comentario de un artículo. Yo en los dos módulos anteriores, Nilda lo sabe, eso les he pedido que den cada uno de los alumnos. Esta vez yo dije, no, tenemos que cambiar la modalidad. La dinámica. Es un grupo muy activo, ya Nilda y Enrique me venían comentando que ustedes participaban mucho, entonces dije, algo mejor, que trabajen en grupo. Yo también he hecho diplomaturas con gente de otros países y nos hemos reunido y hoy mediante la virtualidad podemos hacer grandes cosas. Entonces me parece que ha sido muy valioso, ha generado un vínculo muy lindo entre ustedes, han producido algo muy valioso, les repito, esto fue una clase magistral, la de Marte, que estoy segura que la armaron entre todos y los comentarios que enriquecieron también la presentación. Pero el trabajo en la monografía, uno no les pide 50 páginas ni nada por el estilo, No, sí, sino sí, que sí. tomen uno de los temas que se han dado, esta hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, el efecto de los inmunocheckpoints, estratificación de riesgo, hormonoterapia, y hagan, no con ChatGPT ni con ningún programa de inteligencia artificial, No, tomen un artículo y hagan un análisis personal de qué les ha dejado en una carilla el artículo. ya. ¿Sí? Y que eso les quede como algo personal. Entonces, del módulo, porque le digo, las preguntas las van a responder, pero sin mirar, olvídense del tema del examen, es nada para ustedes. Pero estas dos cosas, en la presentación de ahora del grupo, más el trabajo individual, es la frutilla de la torta, como decimos en Argentina. No sé si ustedes dicen lo Sí. mismo allá. No, ¿Sí? sí, 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 está bien, está Yo sé que bien. lo pueden hacer. No es tanto, es lean un artículo sobre cualquiera de los temas que hemos leído, obviamente de actualidad, no me van a leer un artículo del No, 2014, no, del 2025 vinculado tiene que con ese tema, ser. y si quieren, yo les mando un artículo. Yo no los quiero presionar con eso. Algo que sea para ustedes de su interés, que han aprendido de ese artículo. Pero ustedes, en sus palabras, ¿sí? Una Sí. reflexión sobre un artículo, una carilla. ¿Es mucho pedirles? No, no, para nada, Y doctora. nivelemos hacia arriba. Ustedes son los Sí. mejores, son brillantes, no bajen. Los quiero, perdonen, son los culpables ustedes. Yo a ustedes no les voy a exigir, les voy a No nos requete diga mucho, exigir. doctora, no nos diga mucho porque nos lo vamos a creer, ¿ah? Es que son buenos. Yo les digo algo. eh, se lo he repetido en todas las clases y yo no tengo que quedar bien con ustedes, se los digo porque lo siento. Es muy gratificante para quien da clases, para quien coordina un módulo, para quien hace cualquier actividad docente, ver a la gente motivada por aprender. Y verlos a ustedes así, les juro, da ganas. Ustedes no saben lo que es un final de día aquí. Para mí acá son las 11 de la noche y yo tengo una pila Mm, bárbara, pero porque los estoy escuchando y estoy atendiendo y me son es las muy 9 acá. gratificante acompañarlos en este proceso de formación de todos ustedes. ¿Me van a pedir que baje un poquito? Nada, los quiero No, no, arriba. no. Y quiero ir a un congreso a cualquier parte de Latinoamérica y verlos como los grandes conferencistas a todos ustedes, porque dan para eso. Menos no, ¿sí? Sí, ¿Estamos? sí, Confío en cada uno de doctora. ustedes. Sí. Muy Doctora, Felicitaciones por bien. todo lo que han hecho. Un doctora, Gracias, poquito más doctora. falta. Esto, Gracias, gracias, ¿sí? el, doctora. A el ustedes. jueves, doctora, continuamos Sí, los que faltan. Doctora, sí, el disculpa. jueves ahí comenzamos con una presentación de casos clínicos y discusión sobre esos casos, que hay dos docentes que todavía faltan. Y terminan ellas y presentan ustedes. El Y el sábado otro ustedes grupo, tienen el ¿no? examen. Son dos ¿Qué? grupos. Son dos Son grupos dos los que grupitos. faltan. 10 minutos tienen cada uno. Yo les pido que traten de acotarse el tiempo justamente para que demos lugar a esto, si alguien quiere comentar algo, lo que fuere. Y de alguna manera también es un aprendizaje a que cuando a ustedes les den para disertar 10, 12, 14 minutos o lo que fuere en cualquier lugar, ustedes ya vayan acostumbrándose a esos tiempos, como seguramente ya lo han hecho en sus diferentes disertaciones que les ha tocado dar. ¿Sí? Sí, doctora, claro, por supuesto. ¿Ok? Hemos Bueno, presentado gracias muchos a casos. todos. Nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.